Vamos a ver algunos ejemplos de los ejercicios que se proponen aquí en esta guía. Eh, Está bastante clarito acerca de la definición de lo que es una ecuación diferencial, las aplicaciones que tiene, las distintas formas en que se expresa una ecuación diferencial y cómo se clasifican. También hay una parte importante aquí donde se resalta en la página 33 que dice: así como no existe una técnica general para resolver cualquier integral, tampoco hay un método general para resolver ecuaciones diferenciales. La solución se obtiene teniendo en cuenta el tipo, el orden, el grado y otras características de una ecuación diferencial. Con esto lo que quiero decir, o lo que quiere decir el documento también, es que las ecuaciones diferenciales se resuelven mediante procedimientos de integración. Y básicamente nuestro trabajo consiste en que podamos distinguir o identificar cuál es el tipo de ecuación diferencial que nos dan, para que podamos en base a eso aplicar los métodos de integración que conocemos. Y en esto radica nuestra tarea de recordar y de volver a practicar esos métodos de integración que habíamos estudiado antes, para poder encontrar la solución general de las ecuaciones diferenciales. En el documento se abordan solamente en dos, o sea, se trabaja solamente en dos tipos de ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones diferenciales de variables separables y las ecuaciones diferenciales homogéneas. En particular se refiere a estos dos tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces la pregunta es: ¿cómo vamos a identificar cuando nos den para resolver un ejercicio de ecuación diferencial? La pregunta es: ¿cómo vamos a identificar qué tipo de ecuación diferencial es? Si se trata de variables separables o si se trata de una ecuación diferencial homogénea. Entonces básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es la forma general de la ecuación diferencial de variables separables, que esa la tenemos también escrita en el documento, y que es una función solamente de x con respecto a x más una función de y, que es solamente de y multiplicada por diferencial de y igual a 0. Entonces básicamente, si la ecuación diferencial presenta esta forma, eso quiere decir que tengo una función de x, solamente de x, multiplicado por diferencial de x, más una función que es de solamente de y multiplicado por diferencial de y igual a 0. Si tiene esta forma, entonces es una ecuación diferencial de variables separables. Voy a poner solamente un ejemplo como para que en algunos casos la ecuación diferencial viene dada de esta forma. Por ejemplo, ¿no? Tengo 2 más x al cuadrado igual a 0. Entonces, así como está escrita la expresión aquí, no parece responder, por lo menos en principio, a esta forma. Pero lo que debemos hacer es, si multiplicamos en ambos miembros por el diferencial de x, lo que obtenemos es que este diferencial de x con el diferencial de x aquí se me va a simplificar. Entonces me va a quedar 2 diferencial de y más x al cuadrado diferencial de x igual, y aquí 0 por diferencial de x sigue siendo 0. Entonces esta forma responde a esta forma de aquí. Más allá de que ahora el orden no sea el mismo, de todas maneras la suma es conmutativa, tiene esta forma. Entonces puedo pensar en que es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Por qué ecuación diferencial? Porque contiene términos diferenciales en sus términos. Entonces la forma de resolver básicamente se trata de separar las variables. Esto es, voy a dejar para un lado lo que sea una función de y multiplicado por diferencial de y al otro lado va a pasar
utilizar este menos x cuadrado diferencial de x. Aquí las variables ya están separadas y cuando llego a esta situación lo que hago es integrar en ambos miembros y es la forma de encontrar la solución general. La integral de 2 de una constante con respecto a y es esa misma constante multiplicado por y. Igual, y la integral de menos x al cuadrado con respecto a x será ese menos puede salir como constante fuera de la integral, como menos 1. Y el x al cuadrado, la integral de x al cuadrado es la integral de x elevado a la 2 más 1, que es 3, sobre 2 más 1, que es 3. Y agregamos generalmente más la constante. Con esto, la forma de escribir la solución general, que lo vamos a ver nosotros expresados de esta forma. La solución general de una ecuación diferencial de variables separables se la escribe de esta forma: la integral p de x diferencial de x más la integral de q de y diferencial de y igual a c. Entonces, si responde de esta forma, lo que nosotros podríamos hacer es escribir aquí x al cubo sobre 3 más 2y igual a una constante. Entonces, nuestra solución general podría quedar escrita de esta forma. Sería 2y más x al cubo sobre 3 igual a una constante. Entonces esa sería la ecuación, la solución de mi ecuación diferencial. Ahora vamos a ver más ejemplos. De todas maneras, lo que estamos viendo es que la forma de la ecuación diferencial es lo que me interesa identificar. No perdamos de vista eso. Ahora, ¿cómo hago para identificar una ecuación diferencial que es homogénea? Entonces, la ecuación diferencial homogénea va a ser homogénea si viene expresada de esta forma. Es decir, diferencial de y sobre diferencial de x igual, y como las funciones que generalmente tenemos que resolver son funciones de dos variables, y si en particular se pueden escribir como una función de y sobre x, es decir que y y x tengan el mismo grado, entonces si puedo escribir la expresión, o sea, de la ecuación diferencial de esta forma, entonces diré que es una ecuación diferencial de variable, una ecuación diferencial homogénea. Y el objetivo de esta ecuación diferencial es hacer una sustitución aquí para tratar de llevar a la forma de una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, repito otra vez eso. El objetivo de una ecuación diferencial homogénea, como esta que está aquí, que va a ser homogénea si la derivada de y con respecto a x es igual a f de y sobre x, y ya vamos a profundizar cuando lleguemos a ejercicios de esto, vamos a profundizar aquí un poco más. Entonces, de ser homogénea, el objetivo es hacer una sustitución para poder llevar a la forma de una ecuación diferencial de variables separables. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales de variables separables. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales de variables separables son, por ejemplo, este que está aquí. A ver, el 2 lo voy a resolver, que dice diferencial de y menos 3 x al cuadrado diferencial de x igual a 0. Entonces este es el segundo ejercicio. Entonces, para resolverlo, lo que tengo que ver aquí es que esta ecuación, así como viene dada, responde a esta forma, porque tengo una función q de y, que en este caso viene dada por el 1, más allá de que no tenga y, es una constante, es la función q de y, diferencial de y, menos, bueno, el menos puede ser un más también, la función sería p de x, y es una función que contiene solamente x.
por el diferencial de x igual a 0. Por lo tanto, puedo decir que esta que me dan aquí es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Cómo hago para encontrar la solución? Bueno, muy simple. Lo que hago es separar precisamente las variables. Esto es, diferencial de y lo voy a dejar donde está, y este 3x al cuadrado diferencial de x va a pasar al otro lado positivo, como 3x al cuadrado diferencial de x. En realidad lo correcto, lo que se dice aquí para los matemáticos es, por propiedad del opuesto aditivo, se suma 3x al cuadrado diferencial de x en ambos miembros, y con eso se cancela en el miembro de la izquierda el 3x al cuadrado diferencial de x y me queda ese término en la derecha. Yo, para evitar decir todo eso, lo que hago es, lo que está restando pasa sumando y ya está. Con esto han quedado separadas las variables y ahora sí puedo integrar en ambos miembros. Entonces me va a quedar la integral, el diferencial con respecto a y, igual a la integral de 3x al cuadrado de diferencial de x. Esta es una propiedad de las integrales, que esta constante puede salir fuera de la integral y me quedaría la integral de x al cuadrado. Evitando también ese tipo de sutilezas matemáticas, la integral del diferencial de y, aquí es como que se simplifica el diferencial con el de la integral por ser operaciones inversas, y me queda y igual a x al cubo. Como sería x al cubo sobre 3, con el 3 de aquí se me va a simplificar, entonces me queda y igual a x al cubo, y siempre agregamos más una constante. Entonces es una forma de escribir la solución general, sería y menos x al cubo igual a una constante, y le llamamos a esto nuestra solución. Esta sería nuestra solución general. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Salvo que, bueno, se quiera hacer una verificación. ¿Cómo podemos hacer una verificación? La verificación consiste en demostrar de que esta es una solución general de esta ecuación diferencial. ¿Cómo hacemos eso? Tengo que tenerlo de esta forma. Si la solución general tiene la forma y igual a x al cubo